Una amistad entre dos mujeres surrealistas, llenas de magia, de alquimia, astrología, símbolos, arquetipos. Una amistad que creo yo que fue unida por el destino para llevarlas a un potencial increíble donde puedan compartir, una amistad que las llevó a ser su máximo potencial, que las motivaba a diario para aprender, para compartir sus afinidades de gustos. Hoy vamos a hablar de la amistad entre Leonora Carrington y Remedios Varo. Voy a platicarte el contexto de cómo es que ellas llegaron hasta a México y en qué momento fueron forjando esta amistad llena de muchas cosas mágicas, de surrealismo, de arte, de pintura. Empecemos primero con Leonora Carrington. Leonora Carrington, nacida en Inglaterra, venía de una familia pues con dinero. Vivían en una mansión, literal, en una casa en el bosque muy grande. Y aquí en este momento es donde ella dice que desde pequeña pues estuvo rodeada de estas pláticas con su niñera y con su mamá, de fantasmas, de cosas mágicas que sucedían pues ahí en ese bosque tan grande. Ella menciona un momento muy importante en su vida y fue cuando su mamá le regaló un libro del surrealismo. Aquí venía una fotografía de una pintura de Max Ernst y fue en ese momento donde ella dice: me encanta esta pintura, me siento identificada con lo que yo vivo, que a ella le encantaba crear este tipo de historias en su mente, ¿sabes? Historias llenas de hienas, llenas de fantasmas, de este tipo de cosas mágicas. Ella vivió en esta época donde los bailes debutantes eran pues algo normal entre la sociedad con dinero. Ella decía que estaba en contra de eso. Ella solamente quería pintar, quería estudiar eso, lo cual ella menciona que su mamá era una persona pues muy abierta, pero su papá en ese caso no. Ella dice: mamá, quiero ir a una exposición. Y su mamá le dice que sí, se va sola a esta exposición, una exposición que era de Max Ernst, y en ese momento estaba ahí él. Ella platica que fue amor a primera vista, que se enamoraron y al final huyeron juntos. En ese momento Max tenía una esposa, había una diferencia de edad muy notoria. En ese momento Leonora tenía 20 y él 46, entonces deciden huir. Se van a Francia, empiezan a pasar un rato juntos. Ella pudo desarrollar esta parte de la pintura surrealista, aprende mucho de Max Ernst. Ella menciona, le enseñó a pintar, le enseñó técnicas y también fue como su mentor, por así decirlo. En este momento en que Leonora Carrington y Max estaban en Francia, pudieron reunirse con muchas personas del surrealismo. En estas reuniones pues había gente y también estaba Remedios Varo. Fue la primera vez que tuvieron este contacto como de conocerse, ¿sabes? En ese momento pasa la Segunda Guerra Mundial y Max era judío. Entonces pues los nazis ya habían ocupado Francia. Lo que pasa es que se llevan a Max y pues Leonora evidentemente sufre, ya que pues es esta incertidumbre de qué le va a pasar, porque ya se sabía un poco en esos momentos de los campos de concentración. También otro suceso muy importante, que debido a todo lo que estaba pasando, su papá decide internarla en un psiquiátrico. Ella entonces pues termina en un psiquiátrico, pasó una gran temporada ahí. Y justamente tiene una pintura que representa mucho esa época, en donde tenían esta como camisa de fuerza. En el momento en el que ella sale pues del psiquiátrico, se reúne con mucha gente y entre esa gente había un diplomático mexicano. Pues ella le platica lo que está pasando y él le propone pues casarse. Se van a Portugal, se casan y después de ese momento se van a Nueva York. Antes de llegar a México, Leonora Carrington pasó por Nueva York y después se mudó a México. En cuanto a Remedios Varo,
Remedios Varo, nacida en España, proveniente de una familia pues con dinero, ella también se vio interesada en esto del arte y fue igual gran parte influencia de su padre. Su padre era ingeniero hidráulico. Él hacía sketches muy específicos. Su hija también empezó a pintar, empezó a hacer estos dibujos. Entonces lo que hace es que su padre la apoya. Tuvo la oportunidad de estudiar en una de las mejores universidades de Bellas Artes, donde estudió Dalí. En ese momento ella pues platica a mucha gente que ella tenía una técnica increíble para dibujar, que incluso la apodaron la maestra del dibujo. Y le mencionaron que ella hasta podría ser maestra de dibujo. Como sabemos, Remedios Varo también estaba en este mundo del surrealismo. Se reunía con otras personas también y en esas personas conoció a su pareja. Su pareja era comunista. En ese momento también estaba la Segunda Guerra Mundial. Habían muchos momentos históricos importantes de ese lado de Europa. Ellos querían huir en ese momento a Nueva York, pero le negaron la visa a su pareja. Entonces lo que hacen es irse a México. México fue un lugar de apoyo en ese momento, un lugar de refugio para muchos exiliados, artistas, fotógrafos, varios escritores, varios poetas. Una vez que las dos llegaron a México, fue cuestión de tiempo de que el destino, la vida, el universo las uniera. Evidentemente se conocieron en reuniones, pero esa amistad fue más allá de solo verse en reuniones. Siempre he pensado que para que una amistad sea mucho más cercana, debe de haber algo en común. No sé, algún hobby, algo que les guste, que se puedan reunir para hacer ese tipo de cosas, ¿sabes? Y pues Leonora Carrington y Remedios Varo no fueron la excepción. Ellas forjaron una amistad increíble, llena de alquimia, llena de magia, de cocina, llena de muchísimas cosas que compartir, de libros, de escritura, de cartas. Esta amistad hizo que aprendieran juntas, que influenciaran la una a la otra en diferentes aspectos, como por ejemplo en sus pinturas. Te recomiendo ver los videos de una historiadora que se ha dedicado pues su carrera a estudiar el surrealismo de mujeres en México, específicamente de Leonora Carrington y Remedios Varo. Ella se llama Teresa Ark, tiene videos donde ha ido a varias universidades a hacer estas lectures, donde comparte pues la vida de Remedios Varo y Leonora Carrington y pues todo este camino del artista. Algo que las unía increíblemente es la alquimia. ¿Qué es la alquimia? La alquimia es una tradición antigua que mezcla filosofía, espiritualidad, química primitiva, astrología, medicina, y pues esto abarca muchas culturas, por ejemplo la de Egipto, helenístico, India, China, árabe y Europa medieval. Esto es algo que va a influir muchísimo en sus pinturas de ambas. Lo más interesante es que compartían libros, ¿sabes? Su forma de compartir sus días era leer libros juntas, hacer recetas de cocina que ellas mismas creaban, recetas mágicas. Ellas aprendieron juntas del simbolismo, de espiritualidad, de ocultismo. Imagínate decir, vamos al mercado de Sonora a ver las hierbas que hay, a ver qué plantas vemos. Esto es algo que cuenta Teresa Ark, que encontró en sus archivos pues de Leonora Carrington y Remedios Varo, donde iban al mercado de Sonora, que es un mercado muy conocido en México por tener pues diferentes plantas, diferentes pues prácticas, y también hay lugares ahí donde te pueden leer las cartas del tarot, etcétera. Ellas compartían todo esto, pero también compartían algo muy importante, y fue la experiencia de ser exiliadas de sus países y refugiarse en un país completamente diferente. Y para Leonora Carrington, completamente incluso hasta el idioma. Una cultura muy mágica, muy interesante, donde hay muchos rituales, plantas medicinales, donde tenemos el Día de Muertos,
un país muy mágico, como ellas dirían, un país que las ayudó a desarrollarse en su surrealismo artístico. Si bien ellas ya pintaban, ya tenían esta como visión, pero ellas mencionan que México influyó definitivamente en todo esto porque pudieron aprender de muchos temas. Y algo que me parece muy interesante es que, por ejemplo, ellas compartían los libros y había un libro en específico que se llama Witchcraft Today de Gerald V. Gardner. Este libro donde aprenden de ocultismo. Algo muy interesante porque también ellas se reunían a hacer este tipo de actividades todas locas, ¿sabes? Actividades como humorísticas, que la pasaban bien, y una de ellas era hacer cartas a extraños, ¿sabes? Cartas donde escribían historias muy humorísticas, surrealistas. Y de dónde obtenían estas direcciones era algo muy interesante. Era de los libros justamente de telefónicos, ¿sabes? Antes existían estos libros. Yo me acuerdo que en mis tiempos era una antología, ¿cómo era? Libro amarillo, algo así, donde podías encontrar pues muchas direcciones, por ejemplo, de diferentes locales, diferentes personas. Ellas específicamente les gustaba elegir a los que eran psicólogos. Esta parte de la historia la podemos conocer porque Remedios Varo tiene un libro que se llama Cartas, Sueños y otros textos. En este libro podemos ver algunas de las cartas que enviaban a otras personas o también las cartas que se enviaban entre ellas dos. Aún no lo termino, de hecho voy como en un 12%, pero bueno, aquí viene una parte que dice: he elegido su nombre casi al azar en el libro de teléfonos. Digo casi porque he buscado la hoja donde se encuentran los de su profesión. Que las unía era poder compartir este tipo de historias, este tipo de ideas de magia interna, y que la otra persona no dijera como ¿de qué estás hablando, sabes? Sino de que te entendiera. Eso es algo que creo que las llevó a pues su máximo nivel en el surrealismo y a motivarse mutuamente. Es crear estas historias que creemos que solamente las tenemos en nuestra infancia, pero no, también cuando somos adultos tenemos este tipo de historias imaginativas, creativas, y creo que es algo que ayuda directamente en lo que haces. La creatividad es algo que no puede faltar en la vida de nadie porque de ahí salen las ideas, de ahí salen los proyectos. Entonces, que tengas una amiga que te apoya en ese lado creativo es muy interesante, es muy importante para tu vida personal. Lo más importante en la vida artística es vivir tu arte. Algo que Remedios Varo y Leonora pues hacían en su día a día. Haciendo estas recetas, también creaban juntas pues obras de teatro, ¿sabes? Remedios Varo cosía muy bien, de hecho, en su familia le enseñaron a coser muy bien, entonces ella armaba estos como outfits muy locos, con combinaciones muy extrañas, y pues Leonora era como más textual, de escribir como pues las historias de obras. En realidad sí se realizaron algunas de las obras que escribieron, otras no. Aunque ellas experimentaran lo mismo, por ejemplo, que aprendieran de los mismos libros, que hicieran las mismas cosas, ellas lo externaban de diferente manera en su arte. Entre esos libros que se compartían juntas, había uno específicamente que era The Witchcraft Today de Gerald V. Gardner. En este libro, pues justamente Remedios Varo le escribe una carta a Gerald y le dice que pues que estaba leyendo un libro que su amiga le ayudó a traducir porque su inglés no era muy bueno. Leonora Carrington decía algo muy interesante, que nunca dejas de soñar. No olvidemos también a otra persona importante en esta amistad, fue Katie Horna, una fotógrafa húngara. Ella documentó también parte de la vida de Remedios y de Leonora a través de sus fotos, ¿sabes? Ella también fue muy importante, y de hecho podemos apreciar a estas tres mujeres en las pinturas de Leonora Carrington, donde hay una muy en específico donde están cocinando, haciendo una poción mágica, ¿sabes? Juntas en una cazuela grande. Ahí están las tres, un dibujo donde vemos a
Remedios Varo acostada en una cama y tiene como varios referentes de mandrágoras, de plantas medicinales, y al lado tiene escrito un conjuro para el mal de ojo. ¿Sabes? Ellas estaban mucho en contacto con esto del mal de ojo, de plantas medicinales, del peyote, por ejemplo. Les interesaba mucho como todo esto de lo místico. También se reunían a hacer recetas, experimentos alquímicos y otros juegos. Igual que hicieron diseños de ropa, también hicieron recetas fantasiosas. De hecho, hay historias de personas que fueron a este tipo de cenas con ellas, cómo creaban recetas tan divertidas y extrañas. Encontré que entre estas cenas y recetas que hacían, también hacían, por ejemplo, falso caviar o tortillas que escondían el cabello de los propios comensales para sorprenderles. Una receta también que es muy divertida, que es para provocar sueños eróticos, que te quiero leer. Ingredientes: 1 kilo de raíz fuerte, 3 gallinas blancas, un ladrillo, 2 pinzas para la ropa, una cabeza de ajos, un corsé con ballenas, 4 kilos de miel, 2 bigotes postizos, un espejo, sombreros al gusto y 2 hígados de ternera. Se despluman las gallinas conservando cuidadosamente las plumas. Se ponen a hervir en 2 litros de agua destilada o de lluvia sin sal y con la cabeza de ajos pelados y molidos. Se deja hervir a fuego lento. Mientras hierven las aves, colóquese la cama oriental de noreste a sudeste y déjese reposar con la ventana abierta. Ciérrese la ventana media hora después y colóquese el ladrillo rojo bajo la pata izquierda de la cabecera de la cama, que debe estar al noroeste. Póngase el corsé bastante apretado. Siéntese ante el espejo. Afloje su tensión nerviosa, sonríase, pruébese los bigotes y los sombreros según sus gustos. ¿Sabes? Todas estas historias, todas estas recetas son increíblemente surrealistas, son increíblemente imaginativas, parecen de un cuento. Tenían mucha afinidad a animales fantásticos, a animales, pues el significado de los animales y también el gusto por ellos, por la ecología, por el medio ambiente. Incluso, por ejemplo, Leonora Carrington decía: si pudiera ser un animal, sería un caballo. Y en Remedios Varos podemos ver muchas referencias también a animales, como por ejemplo el gato. A ella le encantaban muchísimo los gatos y también compartían esta parte. Sin duda ocupaban entre ellas un lugar especial, porque también en los libros, por ejemplo, Cartas, Sueños y otros textos, hay historias donde mencionan a Leonora Carrington, y en el libro de Leonora Carrington también menciona a Remedios Varo. En una de las entrevistas con Leonora Carrington está haciendo se ve como está agregando unas gotitas de algo a una bebida y dice: esto es para los demonios. Palm Sunday is actually a big day. I don't know, but maybe. And I think I should take some drops. One has to protect oneself against demons. Very good for you. La otra vez estaba hablando con una amiga de Perú y me dice: me encanta México porque es un país muy místico. Y es cuando yo ahí caí en cuenta y dije: sí, es cierto. O sea, yo lo vivía como algo normal, ¿sabes? Como que esa era mi realidad, obviamente. Pero ella decía: es que sí es muy místico. Ahí está muy fuerte lo de las brujas, la brujería, las limpias, por ejemplo, los tés, que, por ejemplo, si tú te sentías mal del estómago, tu abuelita, un té de ajenjo, de orégano, ¿sabes? Todo esto como de plantas medicinales, de la lectura de cartas, el tarot. Esto es algo que influenció muchísimo a Leonora Carrington y de Remedios Varo en sus obras, en su día a día. Vemos muchos referentes de Remedios Varo. Hay una fotografía donde tiene un
cuarzo, un cristal, mientras está pintando, ¿sabes? Se mencionaba que ellas se reunían también para hacer rituales de luna nueva, de luna llena, todo este tipo de rituales que conocían bien, la astrología. Eso es algo súper interesante y lo vemos muy marcado en todas sus pinturas surrealistas. Y es que literalmente ellas la vivían esa vida tan increíble, tan mística y mágica. Ellas se reunían casi diario para pues compartir todo esto y hubo un momento en el que vivieron juntas, se juntaron muchos exiliados artísticos y vivieron en una casa donde trataban de juntar dinero para pues sobrevivir. Creo que armaron una comunidad muy buena y eso es algo muy interesante en todo esto e importante. La comunidad que tienes tú, la gente con la que te rodeas, todos somos peregrinos, todos sin excepción, desde el pueblo nómada más antiguo hasta los que hoy hacen viajes de placer, desde las expediciones de piratería hasta los viajes de exploración más recientes. El ansia de desplazarse ha prevalecido siempre, sean cuales fueren sus motivos. Que vaya al bar de la esquina o que haga un viaje alrededor del mundo, es igual, me estoy desplazando. Y conmigo se desplazan todos los animales. Nuestra vieja tierra nos ofrece el primer gran ejemplo, un instinto, una ley natural. Por más cansado que estés, tienes que seguir siempre adelante, y todo el mundo se regocija de ello en secreto. Aunque nadie se lo confiese a sí mismo, hay muchos que ni siquiera lo saben. Los hay también que por haber corrido mucho mundo no desean seguir peregrinando, o que están en cama, enfermos, o que por cualquier razón no pueden viajar más. Estos son los que viajan en el interior de su mente, en su imaginación, y también suelen llegar lejos, muy lejos, pero permanecer inmóvil, imposible. Es algo que no existe. Aquí hace referente a todo esto de que aquí dentro creas mundos, creas cosas, creas sueños, creas combinaciones que crees que no van bien, pero en realidad es algo que tu mente crea porque es parte de la imaginación, ¿sabes? Y una amistad tan profunda como esta se trabaja día a día. No es solamente compartir pocos momentos de tu vida, sino compartir cosas que vas aprendiendo, gustos, ¿sabes? Eso es algo muy importante y también estar presente en la vida del otro, ¿sabes? También hay historias donde ellas se reunían, los niños estaban ahí, entre ellas ella era la ahijada de sus hijos, por ejemplo, o así, ¿sabes? Era algo que las unía más allá de los gustos también, era algo, una vibra que las hacía sentir cómodas entre ellas. Yo aspiro a tener una amistad como esa o parecida, donde podamos compartir diversas cosas, donde no te sientas un pez fuera del agua con esa persona, ¿sabes? Esto nada más es como un recordatorio de las bonitas amistades que existen entre mujeres y apoyarnos entre nosotras, saber que el sol brilla para todas nosotras, porque entre mujeres debemos de apoyarnos, o sea, entendemos mucho esta parte de la desigualdad, de todo el machismo que existe alrededor de nosotras, si bien no vamos a conectar con todas de la misma manera, pero bien apoyarnos entre nosotras en nuestros proyectos, porque como bien lo he dicho, mientras una haga algo, nos abre las puertas a todas las demás que vienen detrás de ella, al lado de ella, ¿sabes? Creo que es muy importante y también tener este tipo de referentes de amistades como Leonora y Remedios es algo que nos alienta a nosotras a crear estas conexiones entre mujeres. Entonces, una amistad donde puedas compartir gustos, ideas, arte, creatividad, conocimiento de cualquier tipo, porque igual no es necesariamente que sean amistades entre artistas, también puede ser amistades, por ejemplo, entre científicas, entre, no sé, personas que estudiaron de otra carrera, arquitectas, ¿sabes? Una amistad hermosa, bonita, donde podamos compartir lo que quieras que sea que tú quieras compartir con esa persona, pero que tengas esa libertad de compartir y que no te sientas juzgada, ¿sabes? Más que nada. Yo nada más estoy divulgando la hermosa amistad que existía entre ellas, las cosas que hacían, las locuras, lo humorístico de ellas, dónde puedes obtener más información para leer sobre ellas, en sus libros, también en estos videos, en entrevistas que les han hecho a cada una.
Y pues nada, vivir del arte. Si eres una persona que hace arte, vive tu arte, vívelo, y creo que eso es algo que te va a llevar más allá de solamente crear pinturas, collage, tomar fotografías, sino comunicar y que la gente conecte a través de eso. Y pues nada, espero sigas aprendiendo sobre ellas, leyendo sobre ellas, que te interese, que este video sea para que crezca tu interés sobre diversos temas, sobre ellas, sobre el arte, sobre las amistades, sobre las mujeres, sobre todo este contexto, sobre la historia. Y pues nada, eso es todo lo que te quería contar hoy. Bye.